bendiga. Gracias por conectarse a la transmisión de la Iglesia Cristiana Celular Misionera de las Asambleas de Dios del Perú. Hoy es nuestro culto de celebración, de adoración a nuestro único y verdadero Dios. Tendremos un tiempo de alabanzas, de palabra, de ministración del Espíritu Santo, pero también tendremos un tiempo de clamor. Antes de alabar al Señor, permítanme leer el Salmo 150, verso 6. Es un salmo muy conocido y luego estaremos orando a Dios. Dice así el Salmo 150, verso 6. Todo lo que respire, alabe a Dios. ¿Escucharon? Todo lo que respire, alabe a Dios. Así que vamos con esa palabra, vamos a orar al Señor. Les invito a orar a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso que vamos a tener, donde vamos a alabarte, exaltarte, vamos a bendecirte, vamos, Señor, a agradecerte por todas tus bondades, tus maravillas, tus misericordias, tus prodigios, tus bendiciones, tus milagros. Vamos a agradecerte por tu cuidado, tu protección, por tu provisión. Vamos a agradecerte porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy es un día de poder exaltarte, de poder reconocer tu grandeza, tus maravillas, Señor. Porque para eso hemos sido creados, para glorificar tu nombre, Señor. Por encima de toda circunstancia, toda situación, nosotros vamos a alabar tu nombre. Porque no hay nombre, Señor, más grande que el tuyo, Señor. Tu nombre es adorado, tu nombre es bendecido, tu nombre es grande, Señor. También, Señor, en este tiempo queremos participar con libertad, queremos participar con gozo, queremos participar con alegría, queremos participar con paz. Y te pedimos, por eso te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras faltas. Perdóname, Señor. Perdónanos a todos, Señor, que no haya nada que impida que te pueda adorar y alabar con libertad y escuchar tu palabra, Señor, sin que nada, Señor, pueda ser un obstáculo, Señor. Te pido perdón, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa mi corazón, Señor, para que con libertad pueda en este día alabarte y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les invito a alabar al Señor. Recuerde, todo lo que respira, alaba al Señor. Amén. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
el Señor resucitó. Él resucitó, Él resucitó, y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. El Señor resucitó. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios,
Escuchemos la palabra del Señor. Bendiciones para todos ustedes, amados hermanos, y para todas las personas que ya están conectados, y para aquellos que por alguna razón todavía no están conectados. Creemos que este es un tiempo maravilloso, este es un tiempo bueno que el Señor nos concede, siempre que podamos llegar a un culto como este, siempre que podamos llegar y acercarnos todos en devoción y con un corazón abierto al Señor, siempre será importante. Así que agradecemos a Dios por su disposición, por su corazón rendido al Señor, y la cual nosotros podemos en esta mañana estar atentos, estar ahí dispuestos a que todo nuestro corazón, nuestra expresión de nuestra oración a Dios sea recibido por Él. Ha sido lindo las alabanzas y qué bueno las oraciones que hemos tenido. Ahora vamos a tratar de meternos en la palabra del Señor. Veníamos hablando los domingos anteriores sobre la victoria sobre la tentación. Habíamos hablado la primera tentación que Jesús tuvo que soportar, la segunda tentación que el Señor tuvo que soportar, y hoy estamos entrando a la tercera y última tentación. ¿Y qué pasó después de la tentación? Entonces, vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 11 del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, y entonces estaremos metiéndonos en esta última parte de la tentación. Dice otra vez: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Viendo el diablo que no había podido doblegar a Jesucristo en su fidelidad a Dios, a través de las necesidades fisiológicas, lo había podido doblegar, ni por la necesidad de ser fiel a la palabra y a la promesa de Dios, instándoles a que sea imprudente tentándole al Señor. Ahora vuelve a la carga con una nueva estrategia. Cree poder tomarlo por medio de la conquista de su propósito que Jesús quería alcanzar. Y esta es la tercera parte, digamos, del propósito del enemigo. ¿Qué es el enemigo? Primero usó la fisiología, digamos, las necesidades fisiológicas, y no pudo por eso. Segundo, usó la palabra del Señor, las necesidades espirituales de cumplir con la palabra de Dios, y tampoco pudo con eso. Y ahora va a usar la necesidad de alcanzar el propósito de vida. Todos tenemos un propósito de vida, y Jesús tenía un propósito de vida, y entonces todos queremos alcanzar nuestro propósito de vida, y entonces el enemigo trató de llevarle por ese lado. Entonces, como no había podido en los primeros momentos, entonces lo va a hacer ahora a través de la necesidad de alcanzar su propósito de vida. Eso fue la forma de tentar al Señor. Cómo facilitarle que alcance su propósito de vida por medios que Él le estaba dando, y no por los medios que el Padre había establecido. Claro, entonces uno puede alcanzar un propósito de vida por muchos medios, pero hay un medio establecido por Dios. Hay un medio que Dios ha establecido por la cual debemos alcanzar nuestro propósito de vida. Pero sin embargo, el enemigo nos va a ofertar que lo podemos alcanzar ese propósito de vida, pero por medios y mecanismos que Él de alguna manera nos puede brindar. Y eso fue justamente la tentación del Señor. Entonces, esta tercera tentación puede resultar de repente un poco más difícil de entender que las dos anteriores. No porque sea difícil ver en qué consiste el pecado, sino porque en realidad nosotros nos podemos preguntar, ¿es posible que Jesús sea para Jesús una tentación adorar a Satanás? Para usted, por ejemplo, ¿es una tentación adorar a Satanás? Y entonces,
¿cómo es que llegó a ser una tentación eso para el Señor? Porque la Biblia dice que esto fue una tentación. Entonces, ¿cómo es que fue una tentación? ¿Cómo es que se presentó eso como una tentación? Y eso nos habla entonces de la sutileza con que el enemigo actúa, de la sutileza, de lo agudo que es él para meterte una tentación y a veces no darte cuenta, no discernir que has caído en la adoración a Satanás. Y eso es lo que el Señor aquí justamente nos va a enseñar, que seamos nosotros, que estemos capacitados para entender la sutileza del enemigo. Así que entonces Jesucristo quiso que sus discípulos supieran que Él había sufrido la tentación de claudicar ante Satanás. Es impresionante cómo el Señor va a presentar esta tentación. Entonces la pregunta es, ¿no será porque desea que sepan que Él es poderoso para socorrerlos cuando ellos sufren la misma tentación? Jesús cuando Mateo escribe esto y Jesús les ha contado la tentación a sus discípulos y les ha hablado de la sutileza, cómo el enemigo se ha presentado. Entonces obviamente los discípulos van a entender la sutileza con que el enemigo se presentó al mismo maestro. ¿Cómo es que trató de persuadirlo? Entonces el enemigo prepara un tercer escenario. Porque ya vimos que no funcionó en su primer escenario, tampoco en el segundo. Entonces prepara un tercer escenario. El diablo ya tenía previsto este tercer escenario, si acaso no funcionara la segunda tentación, como no llegó a funcionar, gracias a Dios. Había preparado un escenario para cada una de sus tentaciones. Ahora prepara una tercera tentación. ¿En qué consistió pues esta tentación, esta última parte? Vamos a ver. Dice el pasaje que el diablo lo llevó a un monte muy alto. Claro, no hay un monte tan alto donde se vea todos los reinos del mundo. De ahí no se puede ver la China, de ahí no se puede ver el África, de ahí no se puede ver Sudamérica, de ahí no se puede ver Norteamérica. Obviamente no hay ningún monte tan alto que se pueda ver todos los planetas de la Tierra, todos los reinos del planeta. No hay, obviamente. ¿Por qué? Porque sencillamente podemos nosotros decir que lo que sucedió en ese momento, cuando él lo llevó a un lugar de soledad, es traerle una visión. Yo creo que él lo trajo una visión, en una visión todos los reinos del mundo. Él lo pasó como una pantalla, todos los reinos del mundo, y entonces él pudo ver todos los reinos del mundo que había sucedido, todo lo que había acontecido, todo aquello. Creo que eso puntualizó. Y él pudo ver todos los reinos, pudo ver la China, pudo ver la India, pudo ver el África, pudo ver, no sé, los grandes brillos y el esplendor del mundo que habla la palabra del Señor. Y eso es lo que dice Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 4, en el versículo 5 dice, y Jesús vio la gloria de todos estos reinos en un momento. Entonces él contempló, o sea, él se encargó, el enemigo se encargó que Jesucristo pudiera ver toda esa gloria que había en el mundo entonces. Así que entonces es importante importante para el enemigo que Jesús percibiera de manera objetiva lo que él estaba ofreciendo y lo que supuestamente era mejor a lo que el Padre le había dicho. Así que recibir la tentación por medio de una visión es mucho más potente si se da al nivel de las facultades imaginativas a la que el diablo llevaba a Jesús físicamente a un monte. El Señor está luchando por entender de qué manera el Padre quiere que establezca el reino. Es comprensible que reciba visiones e ideas alternativas a los propósitos de Dios. Esto sí resulta una fuerte tentación. Recuerde que Jesús estaba por establecer su reino. Él estaba para empezar el reino, para empezar su ministerio.
Y al empezar su ministerio, recuerde cuando él empezó su ministerio, él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba estableciendo, recién iba a iniciar, todavía no había iniciado, todavía no había comenzado, recién iba a iniciar, y entonces se presenta esta alternativa. Ahorita vamos a ir viendo eso. Cuando nosotros miramos un poco la vida de Moisés al final de su vida, cuando el peregrinaje por el desierto, ese peregrinaje que estaba lleno de tentaciones y dificultades, cuando estaba llegando a su fin e Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, dice que Dios le dijo, pues tú no vas a entrar, pero te voy a permitir verlo. Y entonces él subió al monte Nebo, al otro lado del valle del Jordán, y desde allí Dios le enseñó la tierra de Israel. Y dice que lo mostró desde Dan hasta el Negev. Obviamente, seguramente también parte lo tuve en una visión, porque toda la tierra no se puede ver. Dicen los historiadores, o dicen aquellas personas que han ido a este monte, que han subido a este monte en los turismos que han hecho, se ve una parte de Jerusalén, se ve una parte de Israel, pero no se ve desde Dan y tampoco hasta los fines de Berseba, es decir, no se ve toda la tierra, se ve una parte. Entonces significa que también vio parte de una visión. Entonces eso nos ayuda a entender más o menos cómo es que el Señor Jesucristo, al estar en ese monte, también vio los reinos a través de una visión. Ahora, en la historia de Moisés tenemos un anticipo de la escena de la tercera tentación. Moisés deseaba entrar en la tierra prometida, pero por su propio pecado quedó excluido. Jesús sabe que debe establecer su reino, pero no ha de ser distintos a los reinos, pero tiene que ser distintos a los reinos de este mundo. El Padre ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que Jesús tiene todas estas promesas ya desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo va a ser su reino? ¿De qué manera será su reino? Entonces, pero el enemigo está allí y le dice, ¿ya viste toda esta gloria? ¿Ya viste toda la grandeza del reino? Bueno, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora, el Señor, el Padre, le había encargado a Jesús establecer su reino, pero establecer su reino de manera distinta que se establecen los reinos en este mundo. Entonces, el diablo, sin embargo, le ofrece entregarle todos los reinos de la tierra. Ahora, ¿de qué manera el enemigo quiere entregarlo? Mira, en este contexto el diablo le hace ver todos los reinos del mundo y considerar su gloria. Los monumentos, por ejemplo, ¿qué es lo que ve el enemigo? ¿Qué es lo que el enemigo hace que Jesús viera? Primero, el Señor ve todos los monumentos de Egipto, el arte, la cultura y la filosofía de los griegos, ve la tecnología, los avances de ingeniería y toda la burocracia y el poderío militar de Roma. Yo imagino que vio toda la gloria y la grandeza de los chinos, de la India y todo eso. Entonces, y luego, ¿ves todo esto? Me imagino que le dijo, ¿ves todo esto? Pueden ser tuyos, yo te lo daré con facilidades, sin esfuerzo. La voz del cielo ha dicho que lo mereces, yo te digo que puedes tenerlo en bandeja, sin sufrimiento. No tienes que pelear con nadie, no tienes que enfrentarte a nadie, simplemente hay algo que yo te voy a decir lo que tienes que hacer y se acabó. Y eso no es tanto cosa. Así que, mira, ¿te das cuenta todo esto? Entonces, todos los reinos de este mundo, más que territorios, más que asuntos geográficos, están compuestos por seres humanos. Y puesto que Satanás ciertamente tiene ascendencia sobre ellos y sobre la organización, sobre la cultura, sobre la política, sobre la religión, está en su poder entregar este señorío a Jesús. Él dice, bueno,
Todo el sistema de este mundo yo lo he creado, todo el sistema de gobierno de este mundo yo lo tengo bajo control, todas las capacidades, todo está bajo mi mando, así que por lo tanto le dice, todo esto yo te voy a dar, porque a mí se me ha sido entregado y yo se lo puedo dar. Ahora, lo que Satanás promete es solamente la pompa, lo que Satanás está prometiendo y el vano colorido de los reinos de este mundo, desde el pedestal de una ocupación ilegítima que le fue ofrecida en bandeja por el pecado de la humanidad. La alternativa, por lo tanto, que se presenta ante el Señor Jesucristo es esta. ¿Será rey por vencer al usurpador y recibir los reinos de la mano del Padre? ¿O será rey por claudicar ante el usurpador y recibirlos de las manos del enemigo? ¿Cómo llegará a ser rey el Señor de los reinos de este mundo? Hay un costo. Hay un costo. Ya el Padre en la eternidad le había indicado que hay un costo. Y dice que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, si Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, significa que ya estaba previsto que para conquistar todos los reinos de este mundo era necesario ir a la cruz. Era necesario ir a la cruz. Y entonces, pero el enemigo le da otra oferta, le dice, mira, yo te voy a ofertar. Todo a mí se me lo ha entregado, a mí se me ha sido dado, y por lo tanto yo tengo la autoridad y la capacidad para poder dárselo a quien quiere. Muy bien. Entonces, lo único que te pido es que te postres y me adores. Eso es todo. Nada más. Además, eso es algo sencillo lo que tienes que hacer. Y allí, entonces, es algo interesante lo que tenemos que entender que es adorar. Porque lo que le pidió el enemigo es que le adore, nada más. Yo te voy a dar, yo te lo voy a entregar, pero solamente lo que necesito es que tú me adores. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Entonces aquí rapidito, en dos palabras vamos a entender lo que es adorar. Adorar a Dios es someternos voluntariamente e intencionalmente a su voluntad. Adorar a Dios también es alabarle por medio de cánticos, pero también es alabarle reconociendo lo que Él hace por nuestra vida cada día. Cada día que vivimos, nosotros decimos algo de los favores de Dios. Cuando damos testimonio de las bendiciones de Dios, cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando. Adorar a Dios también tiene que ver con obedecer su palabra, vivir para agradar su nombre cada día. Ese es adorar a Dios. Pero adorar a Dios también es servirle voluntariamente con todo el corazón. Entonces, el diablo le ha dicho a Jesús, yo quiero darte los reinos de este mundo, y el precio es prácticamente nada. Es prácticamente nada. El precio es una ganga, estamos de oferta. Mira, solo tienes que postrarte y adorarme. Esto no demanda esfuerzo, ni trabajo. Además, estamos tú y yo, estamos solos, aquí en este gran desierto, aquí en este monte tan alto. Nadie nos ve. De esta transacción comercial que estamos haciendo, nadie es testigo, solamente tú y yo. Así que yo lo que te sugiero es que te postres y me adores, y por lo tanto el negocio estará resuelto. Listo, es entre tú y yo, y nadie tiene que enterarse, nadie tiene por qué enterarse. Simplemente tú me adoras y ahí está todo. Ahora Jesucristo, cuando escucha esto, obviamente le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué Jesús le dice eso? El Señor está entendiendo que el diablo está buscando, ¿qué es lo que el enemigo está buscando en realidad? Lo que el enemigo está buscando es que se le reconozca. Mire la sutileza. Por eso es importante entender la sutileza en las tentaciones. El enemigo quiere que se le reconozca
como única autoridad de nuestras vidas, sometiéndonos a Él y sirviéndole y obedeciéndole solo a Él, dando por sentado que no hay otro Señor en esta tierra fuera del diablo. Eso entiende Jesús. Jesús dice, Jesús entiende, o sea que tú lo que quieres es que yo te reconozca como Señor y yo voy a estar bajo tu poder y yo voy a estar bajo tu dirección. O sea, tú quieres que yo me someta voluntariamente a ti, que yo me rinda voluntariamente a ti. Entonces, cuando Jesús contempla esto, se da cuenta, por eso le dice, Jesús exclama y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque entiende que solamente al Padre se debe adorar, solo al Dios eterno se debe adorar. Ahora, Jesús contempla obviamente la envergadura de su ministerio. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo aquí? Es que Jesús reaccione y le diga, mira, tienes que construir un reino. Y un reino, como te darás cuenta, no se puede construir así fácilmente de la noche a la mañana. Construir un reino tiene un precio. Construir un reino, edificar un reino, establecer un reino, tiene todo un precio. Y entonces, claro, recuerda que los reinos de este mundo no se han hecho de la noche a la mañana. Ha sido todo un proceso. Todo un proceso que los poderes, las grandes potestades de este mundo han tenido que luchar. Los grandes gobiernos han tenido que luchar para construir reinos. ¿Tú crees que estos reinos poderosos que hay se han hecho a noche a la mañana? No. Entonces Jesús considera el poderío de todos los reinos del mundo y su complejidad y el juego político en el que están inmersos. Es una experiencia abrumadora para el Señor. ¿Cómo puede un solo hombre conquistar aquellos reinos? ¿Cómo el Señor podría conquistar aquellos reinos para ser el Señor de todos los reinos? ¿Quién tiene la energía y los recursos para emprender tamaña proeza? Obviamente el diablo le dice, es utópico que un solo hombre pueda conquistar todos los reinos del mundo. ¿Puede un solo hombre batallar con todos los reinos, entendiendo que estos son poderes muy grandes? Entonces prácticamente el enemigo le dice, esto es imposible, humanamente imposible. Es imposible que tú solo lo puedas lograr. Ahora, entonces, claro, Jesús está por dar inicio a su ministerio y de pronto se presenta esta alternativa tan tentadora. Sin embargo, el enemigo le dice, pero yo te lo estoy ofreciendo. Yo te lo estoy ofreciendo y no tienes que ir a luchar con nadie, no tienes que pelear con nadie. Yo te lo estoy ofreciendo porque todos ellos están bajo mi servicio. Así que yo quiero que establezcas tu reino sin esfuerzo, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin renuncias. Así que solamente te tienes que postrar y adorar. Solo me tienes que reconocer. O sea, no solamente es un gesto, digamos, de inclinación, sino que el enemigo le está diciendo, quiero que reconozcas que en esta tierra hay un solo Señor. Y ese soy yo, es lo que está diciendo el enemigo. Y quiero que reconozcas que yo soy el Señor de este mundo. Y quiero que te sometas voluntariamente. Y yo te doy todos los reinos que el Padre te ha enviado a conquistar. Yo te los doy. Entonces, obviamente, Jesús está pensando en las promesas del Padre, ahí en Salmos 2:9, que el Padre le había dicho, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora Jesús recuerde que es un hombre, y entonces ahora Jesús está pensando, es que tengo que luchar, porque si tengo que quebrantarlos como alfarero, si lo tengo que quebrantar con vara de hierro y como vasija de alfarero lo va a desmenuzar, significa que tengo que pelear, tengo que luchar con ellos. Entonces obviamente el Señor está allí, está pensando.
Entonces, pero el enemigo le dice, mira, luchar solo es utópico, así que eso no lo hagas. Yo creo que ya te he dado la alternativa. Claro, Jesucristo sabía que el Padre le había establecido, le había dado la orden, y ya desde la eternidad le había dicho que conquistar los reinos, establecer su reino, era a través de la cruz, era a través del sufrimiento, era a través de las lágrimas, era a través de cargar el pecado de todos los hombres, era a través de su muerte. Y ahora tiene aquí la tentación, dice, pero yo te lo voy a dar. ¿Por qué tienes que ir a la cruz? Yo te voy a dar, yo te lo voy a entregar. Y tú vas a ser Señor de todos los reinos. Por eso que esto se convirtió en una tentación muy tremenda. Lo que el diablo estaba queriendo es que Jesús tomara un atajo en la vida para que rápido conquistara, sin esfuerzo, sin lucha, lo recibía rápido. ¿Qué es el principio, queridos? Todo lo que llega fácil, fácil se va. Todo lo que se gana sin esfuerzo, así sin esfuerzo se va. Todo lo que nosotros ganamos sin esfuerzo, no lo valoramos. Por eso que a veces a los hijos hay que enseñarles a ganarse cada cosa en la casa. ¿Por qué? Porque las cosas que se ganan sin esfuerzo no lo valoran. Y cuando no lo valoran, lo tiran por la borda. Por eso que la mayor y más persistente tentación que tuvo que sufrir Jesús fue la de rehuir el camino de la cruz en desobediencia a su vocación de siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, en quien había de ser cargado el pecado de todos los hombres. Esa misión tenía Jesús. Para construir el reino, eso tenía que pasar. Para edificar un reino, eso tenía que suceder. Pero ahora el enemigo le dice, ¿pero por qué tienes que hacer eso? Yo te lo voy a dar gratis. Solamente tienes que inclinarte nada más. Entonces Satanás tentó a Jesús a suscribir la doctrina diabólica de que el fin justifica los medios. De que con tal de obedecer, de obtener la soberanía universal, no importa la manera de obtenerla. Esta fue la tentación. Mira, si tienes que tener todo el señorío del mundo, yo te lo voy a dar. Al final, lo que importa aquí es que lo tengas. No importa cómo, no importa de qué manera. Lo importante es que lo alcances. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Y nosotros qué métodos utilizamos para avanzar en la vida? Para mantener nuestra posición en la iglesia, en los negocios, en el mundo laboral. ¿Por qué orden de prioridades funcionamos? ¿Somos fieles a los que el Señor propone en su palabra? ¿O de alguna manera buscamos componendas, contemporizando con el diablo, empleando los métodos del mundo? Todo el mundo lo hace, te dice el enemigo. Si no lo haces, entonces no sabes lo que te estás perdiendo. Estás fuera de lugar. Y claro, y cuando ves que los amigos que te empujan o te persuaden hacia algo, y cuando tú no lo haces, ¿cómo te ven? Te ven como un imbécil. ¿Por qué? Porque estás fuera del contexto. Pero oiga, usted no está para agradar a los amigos. Usted está para agradar a Dios. Usted está para servir a Dios. Usted está para honrar a Dios. Son tentaciones y a veces sutiles. Y nosotros tenemos que saber que hay que tener cuidado en esa sutileza. Ahora escuche esto. Para los seguidores de Cristo hay una fuerza sutil del tentador. Lo que les pide es que trancen con el mal por medio para conseguir lo que buscan. Insiste en que el fin justifica los medios. Insinúa que en el mundo del comercio, de la vida social, de la política, los procedimientos inmorales están tan en boga que solo se puede triunfar si se está en complicidad con el mal. Nos dice que este es su mundo
y que solo podemos prevalecer cuando pactamos con Él. Alguien me dijo una vez, es difícil poder ser cristiano, me dijo, y ser un contador. Hace muchos años alguien me dijo eso. ¿Por qué? Porque en verdad, dice, uno tiene que transar y tiene que hacer ciertas cosas que la fe no permite, que Dios no permite. Y a veces hay que hacerlo para apoyar al cliente. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que tenemos nosotros que aprender, que la verdad triunfa sobre el mal. Que la mentira en su momento será destapado. Y usted tiene que saber que la verdad es la verdad. La justicia es la justicia, el derecho es el derecho, y por lo tanto usted no debe torcer la verdad, no debe pretender la verdad. Y a donde usted está, tiene que ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, tiene que ser un cristiano íntegro, y tiene que hacer su trabajo con integridad, porque de lo contrario, entonces usted está aliándose al mal, está uniéndose a esta tentación. Claro, esa es la tentación justamente, pero todo el mundo lo hace y no pasa nada. Todo el mundo lo hace y mira, les va bien en la vida. No se trata que si les va bien o les va mal en la vida, se trata que no se debe hacer. Esto no es correcto, y lo que no es correcto simplemente no lo debemos hacer. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante esta tentación? Claro, Jesús le dijo, vete, Satanás, vete, vete, vete. Y le dijo Satanás, no le dijo vete diablo, le dijo vete Satanás, porque la palabra Satanás, ¿qué significa? Adversario. Jesús no quiere dar cabida a las insinuaciones, ni escuchará el consejo del enemigo. Fuera, vete de aquí. Sabe que la mayor parte de nuestras caídas de los cristianos se deben a que no nos oponemos con un no rotundo, con un no firme al atractivo de la tentación, manteniendo una secreta complicidad con el pecado que no nos decidimos a abandonar. Es ahora el enemigo que acaba de escuchar un no. Alguien le ha dicho por primera vez no. Alguien le ha dicho así, no está bien, no haré esto. Esto ofende al Padre, esto ofende a Dios, esto ofende la santidad, esto ofende la integridad del ser de cada creyente. No lo haré. Y es importante que el enemigo siga escuchando los no de los creyentes. Esto es ilegal y no lo haré. Esto no está bien y no lo haré. Después de haber ordenado a Satanás que se vaya, Jesús allí, él ha citado Deuteronomio 6:13, donde dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está en el Deuteronomio. En este pasaje, cuando Moisés habla esto, porque él siempre dice, escrito está, ¿ah? En este pasaje Moisés está recordando a Israel que Dios es un Dios único, y el único a quien se debe adorar. Advierte a Israel que ahora que están a punto de entrar a la tierra prometida, habrán de afrontar una gran tentación de olvidarse de Dios. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede uno olvidarse de Dios después de recibir todas las bendiciones de Dios? ¿Cómo es que alguien puede olvidarse de Dios cuando uno sabe que Dios lo ha bendecido de manera exponencialmente en su vida? Bueno, sí, el ser humano tiene esa tendencia. Y si no, miren a cuántas personas que después que lograron una carrera en la vida, después que lograron una profesión en su vida, ¿dónde están? Se fueron, ya no están, se fueron, se alejaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente estas personas
recibieron la bendición de Dios porque mientras estaban estudiando servían a Dios, mientras estaban allí pedían a Dios, ayúdame Señor, y cuando ahora ya están trabajando y ahora ya se fueron, listo, se casaron y se fueron y se olvidaron de Dios. Ese es el problema, esas son las tentaciones. ¿Ah? Y Dios le está diciendo aquí a Israel, vas a entrar, vas a ser bendecido, te voy a llenar, vas a ser llenado de muchas cosas, pero cuídate, le dice en Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque a Jehová tu Dios adorarás, a Él temerás y a Él solo servirás. Ahora, entonces, Moisés le dice, si ustedes se olvidan de Jehová y van en pos de los ídolos de los pueblos, convertirán lo que debe ser un reino de Dios en un reino más de este mundo. Si van a ser un reino santo y distintivo como Dios ha determinado, Dios tiene que ejercer el gobierno en sus vidas, tiene que haber un gobierno personal. Dios tiene que dirigir, direccionar siempre su vida. ¿Sabe, querido? Y esto es lo que el Señor Jesucristo entendió. Ahora, Dios ha establecido que la adoración debe ser al Dios único. Siendo único, Dios exige y merece nuestra total lealtad y obediencia y adoración. Hay muchas maneras de establecer un reino, pero el Padre ha determinado que Jesús simiente y funde su reino por medio del camino del sufrimiento y de la cruz. Pero el diablo siempre está a la puerta para proponernos soluciones más fáciles y caminos más cómodos que el mandato de Dios. Siempre está allí diciéndote, Dios dice cómo debe ser la persona, y el enemigo te dice, mira, esto es mucho esfuerzo, te recomiendo esto, yo te lo voy a dar esto. Y caminos fáciles por ejemplo, para que puedas cumplir con el ministerio. El enemigo te dice, mira, yo te ofrezco esto. Y de repente, para que cumplas con tu responsabilidad como padre, o como hijo, como marido, como esposa, o de las obligaciones del trabajo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia, en todos los campos, Dios ha establecido cómo debe ser nuestro comportamiento. Pero el enemigo también te propone otras alternativas. O dice, hagamos un poco de Dios y un poco lo que yo te ofrezco. Un poco de Dios y un poco de lo que yo te ofrezco. Al final, todo vale. Lo que importa es que llegues a la meta. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta historia? Dice la Biblia que el enemigo finalmente se va. El enemigo se va, pero no se va para siempre, se va por un tiempo. Lucas dice, y lo dejó por un tiempo. Se va. Pero luego, inmediatamente dice el versículo 11, que el enemigo se va, y luego vienen los ángeles del Señor y comienzan a servir al Señor. Es importante que se da cuenta, ahora ahí están los servidores para servir al Señor. Así como sirvieron al Señor, también te van a servir a ti, también me va a servir a mí. Cuando has terminado una lucha, cuando has terminado una pelea, cuando has terminado un enfrentamiento, el Señor siempre tiene a sus servidores para que te conforten, para que te ayuden, para que te bendigan. Siempre está allí, siempre, nunca estás solo. Y termino finalmente con esto. Escuche esto. Hay algo que quiero mostrarle. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Con eso quiero terminar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y Santiago añade, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe, querido? No hay tentación que exceda la fuerza humana.
Las tentaciones son ataques planificados por el enemigo en su contra. Los ataques están diseñados con mucha presión para no fallar. Es como el enemigo como que ha establecido, pero el Señor no permitirá que seas tentado más de lo que no puedes resistir. Dios sabe hasta dónde puedes resistir. Y cuando ha llegado allí un ataque, el Señor sabe que hasta ahí tú puedes resistir. ¿Qué tentación estás pasando en el trabajo? ¿Qué tentación estás pasando en la familia? ¿Qué tentación estás pasando en el barrio? ¿Qué tentación estás pasando donde te encuentras? ¿Qué tentación estás sufriendo ahí en tu casa? ¿Qué tentaciones? He escuchado en estos días que hay maltratos en el hogar. ¿Cómo puede ser posible? Son tentaciones. Y que el enemigo justamente lo que hace es, le dice, soluciona de esta manera, dale su golpe. ¿Esa es la manera? ¿Así manda el Señor? ¿Así manda Dios? Eso no es la manera. Pero el enemigo te engaña. El enemigo te hace creer que esa es la salida. ¿En qué has sido tentado? Tú no puedes decir, pastor, no, es que no soporto esta tentación. Sí soporta la tentación. Porque no hay tentación que no puedas soportar. Todas lo puedes soportar. Lo que pasa es que uno se somete, el enemigo te engaña que tú no puedes. Tú tienes que saber que en ti está el poder del Espíritu Santo y sí puedes. Dile al Señor en esta hora, Señor, dame la fuerza. O mejor dile, yo sé que tú me has dado la fuerza para vencer las tentaciones. El Señor te ha dado toda la fuerza para que salgas adelante de las tentaciones. ¿Por qué Jesús no fue vencido por la tentación? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Ese mismo Espíritu que estaba con Jesús está contigo hoy para que salgas adelante de la tentación. Él fue obediente al Espíritu, se sujetó al Espíritu para luchar y vencer al tentador. Lo mismo tienes que hacer tú. Tienes que someterte, tienes que luchar, tienes que pelear. Y entonces vas a salir adelante en el nombre del Señor. El Señor quiere que seas un vencedor. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú me has dado el poder y la autoridad para vencer toda tentación. Tu palabra dice que no hay tentación que no pueda resistir. Significa que no debo sucumbir. Significa que no debo caer en ninguna artimaña y trampa del enemigo. Ayúdame, Señor, a discernir, así como Cristo pudo discernir las tentaciones del enemigo y luego se lo compartió a sus discípulos. Y los discípulos escribieron el Evangelio para que nosotros sepamos que Jesús también fue tentado. Señor, dame esa capacidad, así como el Espíritu Santo le dio la capacidad a Cristo para que pudiera discernir la sutileza, la agudeza de la tentación con que se presentó a Jesús. También yo puedo discernir, Señor, todas esas agudezas y sutilezas que el enemigo trae. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias a ti. Amén. Amados, tenemos otra semana más que tenemos que seguir peleando la buena batalla. Y ten cuidado con las tentaciones. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su poderosa palabra con el tema la victoria sobre la tentación. Gracias al Señor también por la vida de su siervo César Martel. Que Dios lo siga usando, lo siga engrandeciendo poderosamente cada día más y más. Cuanto más en este tiempo de crisis
que estamos enfrentando, que Dios le use para seguir dando una palabra oportuna como la de hoy a la iglesia del Señor y a todos los amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Ahora no podemos cerrar este culto de celebración si es que no oramos por las necesidades de las personas y también específicamente por sus necesidades económicas, que es una área que está afectada en esta crisis que estamos pasando. Pero déjenme leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, en el versículo 18 en adelante, que dice así: de cierto os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de vosotros. Así que el Señor está aquí. El Señor está allí en su casa. El Señor está ahí en su hogar, donde se encuentre. Ahí está el Señor. Y con esa confianza que Él está presente, vamos a orar por las necesidades que usted pueda estar enfrentando y que el Señor, para que el Señor le pueda dar la victoria, porque su palabra nos da siempre la victoria. Amén. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra poderosa que hemos recibido. Tu palabra siempre, Señor, nos va a dar nuevas fuerzas. Nos va a dar, Señor, nos va a llevar a nuevos desafíos. Tu palabra siempre nos va a confrontar porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, nos va a dar dirección en lo que tenemos que hacer día a día. Gracias, Señor. Recibimos esa palabra que tú nos has dado el día de hoy. Ahora, Señor, queremos orar por las necesidades. Nos ponemos de acuerdo, Señor, con tus hijos, con tus hijas, con tu pueblo, con todos los que están allí de su hogar, Señor, recibiendo tu palabra. Nos ponemos de acuerdo porque tu palabra lo dice, que todo lo que nos pongamos de acuerdo en la tierra será hecho en el cielo. Nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Señor. En primer lugar, para que tú, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, podamos atar toda obra de miseria, de escasez, toda obra de endeudamiento, toda obra de pobreza del enemigo que está trayendo a nuestra nación, a las naciones, a las familias, a los hogares. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que toda obra, Señor, de escasez sea, Señor, cancelada, sea deshecha, sea destruida en el nombre de Jesús. Y declaramos tiempo de abundancia, tiempo, Señor, de bendición, de prosperidad en cada hogar, en cada familia, Señor. Que no les falte la provisión, no les falte el alimento. Llena, Señor, esos hogares, Señor, con tus bendiciones, que los cielos, Señor, se abran y tú bendigas los hogares. Bendíceles, Dios, con salud financiera, salud material, salud económica, Señor. Y oro, Padre, para que toda persona, Señor amado, cada día sea confiando en todo lo que tú nos das, porque tú eres la fuente de todas nuestras bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó.
celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar. El Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre